Era solo cuestión de tiempo que la alarmante caída de Aston Martin en la Fórmula 1 se cobrara víctimas, y ya se ha conocido la primera consecuencia importante. El declive de Aston desde su asombroso comienzo en 2023 ha sido persistente, y la mejor ilustración de ello es tener el coche más lento en el Gran Premio de Brasil de 2024, solo 12 meses después de su podio más reciente. La caída en picada de la forma a lo largo de los últimos 18 meses más o menos desde su punto álgido de principios de 2023 ha sido irreversible, lo que ha provocado las críticas de sus pilotos sobre la incapacidad de mejorar el coche en absoluto a lo largo de este año, y casi con toda seguridad la presión del notoriamente impaciente presidente y propietario de Aston, Lawrence Stroll. Aston se ha mantenido fiel a su personal directivo durante más tiempo que algunos equipos modernos de Fórmula 1 durante prolongados periodos de decepción, pero finalmente se ha producido un cambio importante. Dan Fallows deja de ser el director técnico del equipo. La redacción ligeramente extraña del anuncio de Aston, junto con el hecho de que Fallows supuestamente se queda en otro lugar del grupo Aston, hace que sea un poco difícil determinar si Fallows fue empujado o saltó. Durante un par de semanas sonó el rumor de que Fallows quería marcharse tras la contratación por Aston Martin de su antiguo jefe Adrian Newey. Quizá fuera cierto, pero Fallows no tenía una alternativa clara. Tal vez Aston Martin no esté dispuesta a despedirle y pagarle. Sea cual sea la causa real, o bien hay una disfunción dentro de la estructura existente o de la posible estructura futura que se avecina bajo el nuevo liderazgo del recientemente nombrado director general del grupo Aston Martin, Andy Cowell, algo de lo que hablaremos en un minuto. O bien Fallows ya no quiere formar parte de esto y a Aston Martin no le importa tanto marginarle, o bien se ha apartado activamente como parte de la solución a largo plazo. El comunicado superficial que Aston Martin emitió no hablaba de Fallows con especial calidez, y el hecho es que si su influencia fuera codiciada, probablemente esto no estaría ocurriendo. Hay que tener en cuenta que Fallows es alguien a quien Aston Martin estaba muy orgullosa de haber conseguido de Red Bull hace menos de 3 años, y Red Bull había luchado muy duramente para retener a Fallows cuando iba a fichar por McLaren. Uno pensaría que si era tan intrínseco el plan de Aston Martin de revivir sus fortunas y prepararse para maximizar su emocionante futuro con Newey a bordo y un motor Honda de fábrica en 2026, entonces Aston habría estado decidida a mantenerlo en la estructura de Fórmula 1 y no dejarlo a la deriva en otro lugar del grupo en un papel que ni siquiera se ha revelado todavía. La salida de Fallows es la primera señal de una acción correctiva importante en Aston Martin, y no es ninguna sorpresa, dado su fracaso a la hora de aprovechar la oportunidad que se les presentó en 2023 y su nuevo declive en 2024. El comienzo de la temporada pasada fue un espejismo. Aston Martin había hecho un buen trabajo durante el invierno para aglutinar las ideas de la gente que había reclutado de varios equipos y consiguió una base sólida para 2023, mientras que otros caían, por lo que ocupó el enorme abismo entre Red Bull y el resto. Desde entonces ha seguido una trayectoria preocupante. Tras caer en 2023, Aston Martin esperaba luchar con los 4 mejores equipos este año. En lugar de ello, ha estado en tierra de nadie en el campeonato durante todo el año, tras un comienzo decente pero poco espectacular. Tras haber competido con Mercedes en varios de los grandes premios, Aston Martin ha caído más en la batalla del grupo medio carrera a carrera. La mayoría de sus puntos se consiguieron en las 9 primeras carreras, y un triplete sin puntos significa que Aston Martin solo ha conseguido 13 puntos desde el parón veraniego, menos que Alpine y Haas, igualado con Williams, y solo 3 puntos más que RB. Como era de esperar, a menudo ha sido más lento que todos esos equipos en distintos momentos, y lo más vergonzoso de todo es que fue incluso peor que Sauber en Brasil, en parte exagerado por las circunstancias, 12 meses después de un heroico podio de Alonso en el mismo circuito. Hubo problemas de puesta a punto, cambios en las especificaciones del piso, choques en la clasificación de ambos pilotos, un vergonzoso retiro en la vuelta de formación de Lance Stroll y una carrera inútil para Alonso, que terminó una muy dura carrera entre los dos Sauber. El problema del piso es revelador. Aston Martin ha estado mezclando y combinando especificaciones de piso durante toda la temporada, y empezó el fin de semana en Brasil con la intención de utilizar uno más antiguo de la 4ª carrera en Japón, para acabar utilizando otro de Hungría. El hecho de que no utilizara la más reciente actualización del piso, estrenada en el Gran Premio de los Estados Unidos en octubre, es indicativo de los problemas de desarrollo que ha tenido. Añadir carga aerodinámica máxima es fácil en la era de efecto suelo, pero controlar el flujo de aire de forma eficaz y utilizar esa carga aerodinámica en diferentes rangos de velocidad sin reducir rasgos problemáticos en el coche se ha convertido en un reto. Hay una debilidad fundamental en los procesos de desarrollo de Aston Martin, en sus herramientas o en la forma en que se utilizan, algo que le está impidiendo aunar las plataformas mecánica y aerodinámica con la misma eficacia que otros equipos. Cualquiera que fuera el camino que Aston Martin eligió para el desarrollo de este coche estaba equivocado.
Los cambios en la carrocería, las actualizaciones del alerón delantero y las revisiones del piso no son más que retoques de un concepto defectuoso, y el equipo técnico en su forma actual simplemente no parece capaz de aprovechar el potencial que existe en estas normas, así que sigue chocando contra el mismo techo de desarrollo, lanzando mejoras en su mayoría ineficaces que inducen características de manejo negativas. Al perseguir sin éxito un mejor rendimiento a media y alta velocidad, Aston Martin ha tirado accidentalmente por la borda la buena base que tenía en 2023 con un coche estable que daba confianza a los pilotos y era especialmente fuerte en las curvas de baja velocidad. También parece que Aston Martin ha dado prioridad a la cantidad de mejoras sobre la calidad, lo cual es una estrategia extraña en los mejores tiempos, por no hablar de la era del tope presupuestario, así que quien quiera que sea el responsable de esto está muy fuera de contacto con las exigencias de la Fórmula 1 moderna. Esto ha dejado a Aston Martin con un coche sin puntos fuertes reales, muchas áreas problemáticas que solucionar y vías de desarrollo inútiles que podrían haber llevado a alguna parte si se hubieran llevado a cabo en su totalidad, pero que presumiblemente se interrumpieron para colocar piezas físicas en el coche. La evidencia de las dos últimas temporadas sugiere que, aunque Aston Martin puede hacer un trabajo decente en el estado estable de desarrollo para una nueva temporada, el desarrollo durante la temporada es algo con lo que simplemente no puede hacer malabarismos. Una esperanza para 2025 es que Aston Martin cree que hay mejoras significativas en el túnel de viento que no han llegado al coche de este año, ya que se están incorporando al del año que viene. Eso puede ser esencial si acompañan a cambios conceptuales más amplios, o podría ser una prueba de que el equipo ha aprendido la lección de no precipitarse en cosas que aún no están terminadas. Respaldar esa promesa con acciones es fundamental para dar un paso adelante muy necesario el año que viene. Se avecinan cambios para intentar conseguirlo, y volviendo a la salida de Fallows como director técnico, los elefantes en la habitación son las otras figuras técnicas de alto nivel que ya están en el equipo o que se incorporarán inminentemente. Fallows era director técnico de un equipo que el año que viene incorporará a otro director técnico, el ex de Ferrari Enrico Cardile. Newey se incorpora como socio director técnico. Son dos personas que ya están por encima de Fallows en la jerarquía, y eso sin tener en cuenta la llegada de Cowell como director ejecutivo del grupo y la de Bob Bell como director ejecutivo a principios de 2024, ambos con funciones mucho más amplias que la dirección técnica diaria. Con tantos grandes nombres como parte de este programa, era solo cuestión de tiempo para que se produjera una importante reorganización para averiguar cómo hacer que esto funcione realmente. Aunque es algo más que un caso típico de demasiados cocineros estropeando el caldo, quizá eso sea parte del problema. Para que un equipo de Fórmula 1 funcione, es fundamental que los altos cargos trabajen juntos, y tener a tantos en el extremo superior de la jerarquía puede generar enfrentamientos. Incluso si eso se ha evitado, entonces tienes el problema de que la estructura tiene que cambiar para dar cabida a gente nueva, y eso significa que los líderes anteriores como Fallows se enfrentan a la perspectiva de adaptarse a algo para lo que no firmaron. Recuerda también que las tres personas que más ganan están exentas del límite presupuestario de gasto del equipo, así que aunque Fallows probablemente era una de ellas cuando se incorporó, lo más probable es que esté a punto de ser eclipsado, y eso podría hacerle entrar como persona que gana mucho en las condiciones del tope presupuestario. La parte difícil para Aston Martin siempre iba a ser averiguar cómo conseguir que estas personas trabajen juntas para que puedan dirigir adecuadamente la organización técnica. Dijimos que el hecho de que Fallows dejara el puesto de director técnico significaba que o bien ya no quería formar parte de esto, o bien el equipo no le consideraba una parte valiosa. Nosotros nos inclinamos a que se trata de lo segundo, porque siempre fue probable que se produjeran cambios en la nueva era Cowell-Newey-Cardile. Cuando se anunció a Newey, quedó claro que habría que reajustar la estructura. Eso significa reevaluar ciertos puestos, quién dirige qué y de dónde proceden las ideas. Sería una sorpresa que la salida de Fallows de la Fórmula 1 no fuera seguida de más cambios de alto nivel, aunque eso signifique ajustes estructurales en lugar de más bajas. Aunque Fallows no ha demostrado nada en las últimas 2 temporadas que indique que puede dirigir esa organización técnica hacia las soluciones adecuadas, un solo director técnico nunca es el principio y el fin de todos los problemas, sobre todo en una estructura de la que en última instancia él no estaba a la cabeza. Y la persona que lo esté será probablemente aún más importante que Newey para que este proyecto funcione. Anteriormente, el puesto de director general del grupo lo ocupaba Martin Whitmarsh, y nos preguntamos si a partir de ahí pudieron surgir problemas. Su principal legado en Aston Martin es haber conseguido poner en marcha la nueva fábrica en un plazo impresionante, pero su conocimiento real de lo que necesita un equipo de Fórmula 1 y de cómo debe funcionar está desfasado tras su década fuera del campeonato, entre que dirigió McLaren y aceptó el trabajo en Aston.
Aunque el mando técnico diario estuviera en otra parte, la estrategia y la cultura vienen de arriba. Una sugerencia es que la defectuosa estrategia de actualización podría incluso haber sido una directiva de Whitmarsh. Por lo que hemos oído, Cowell tiene mucho trabajo para ponerla al nivel al que estaba acostumbrado en su papel de jefe de motores de Mercedes antes de un breve año sabático de la Fórmula 1. La remodelación del equipo técnico en ausencia de Fallows y con la próxima llegada de Cardile y Newey será clave para poner la casa en orden en Aston Martin. Pero no se detendrá ahí. Todavía está estudiando los puntos fuertes y débiles de la organización, dado que solo lleva unas semanas al mando y no va a hacerlo en cuestión de meses, ni siquiera de invierno. Recuerda que su experiencia en motores significa que conoce muy bien ese aspecto de un programa de Fórmula 1, pero hay mucho que aprender sobre otros aspectos, y ahora está efectivamente a cargo de todo el tinglado. De hecho, uno de los últimos trabajos de Fallows fue crear un paquete de prácticas para que Cowell aprendiera todo lo posible sobre lo que necesitan los ingenieros de aerodinámica para desarrollar un coche de Fórmula 1. Además, Cowell dedicó mucho tiempo a hablar con los principales ingenieros aerodinámicos del equipo y a visitar el túnel de viento que utiliza en Mercedes, además de pasar tiempo con el grupo de rendimiento aerodinámico que trabajaba a distancia durante el Gran Premio de Singapur. Con toda probabilidad, la visión de Aston Martin aún estará cuajando cuando su próxima oleada de grandes fichajes se incorpore a principios del año que viene. El trabajo de Cowell es asegurarse de que ese proceso esté lo más avanzado posible para entonces. Sacar el máximo partido de Newey será importante, pero aún lo es más elevar el nivel de base del equipo y poner a su alcance de forma más realista el enorme potencial de Aston Martin.